la clave ahorita como legado para todas las familias. Lo más importante es darles las herramientas a las nuevas generaciones para que puedan navegar un mundo en donde lo único seguro es el cambio. Las empresas sobreviven con resultados. Las familias trascienden con legado. Cuando hablamos de legado en las empresas familiares, muchas veces pensamos únicamente en negocios, patrimonio o poder. Pero el verdadero legado casi nunca está escrito en un balance general. Bienvenidos a Familias en los Negocios. Soy Alex Méndez. En este episodio tengo el privilegio de conversar con alguien que ha vivido el legado no solo como herencia, sino como responsabilidad. En esta conversación con Agustín Barrios Gómez hablamos de lo que se hereda sin darse cuenta, de cómo los valores se transmiten más por el ejemplo que por el discurso. Hablamos de lo que significa ser custodio de una historia familiar construida durante generaciones y al mismo tiempo tener la obligación de adaptarla a un mundo que cambia. Hablamos también de la transición entre generaciones, de la vida pública, como extensión del legado familiar y de la importancia de crear estructuras para que una historia no dependa de una sola persona, sino que pueda trascender en el tiempo. Antes de entrar de lleno a la conversación, quiero hacer una breve mención. Este episodio cuenta con el apoyo de London Consulting Group, firma que he visto acompañar a múltiples empresas familiares, privadas y públicas en la profesionalización de sus procesos para lograr ser más competitivos, ayudándolas a profesionalizar sus operaciones sin perder su esencia. Este equilibrio entre el impacto humano y resultados sostenibles es justo de lo que hablamos hoy. Quédate hasta el final, porque este episodio no solo cuenta una historia extraordinaria, invita a la reflexión sobre qué estamos haciendo hoy para que nuestras organizaciones y nuestras familias logren en la continuidad en el tiempo. Pues sea muy bienvenido a este nuevo episodio de Familias en los Negocios. Tengo el placer de conversar el día de hoy con Agustín Barrios Gómez, alguien que ha montado en sus hombros durante generaciones un legado de su familia, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político y en el mundo periodístico. Y hoy la conversación es salvaguardando ese legado que nos dejan nuestros abuelos, nuestros padres, y qué tenemos que hacer con él para las futuras generaciones. Bienvenido, mi querido Agustín. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Qué gusto en saludarte. Oye, Agustín, ¿cómo definirías este tema de legado y de dónde viene este espíritu de los Barrios Gómez que viene de generaciones atrás? Claro, pues mira, cada quien, o sea, obviamente la historia de cada familia es diferente, los legados se transmiten por diferentes vías. En el caso de mi familia, eh, mi abuelo, bueno, mi bisabuelo, don Luis Méndez, uno de los fundadores de la Escuela Libre de Derecho. De hecho, en su casa se quedó mi tío abuelo, tío bisabuelo, perdón, Justo Sierra Méndez, que como tú sabes era un mexicano, pues muy distinguido, yucateco, campechano. Y toda esa, pues digamos que todo ese esfuerzo que estaba ligado a una, pues una clase profesionista, una especie de élite mexicana, pues se va traduciendo a lo largo de las generaciones. Y pues bueno, hay casos en que obviamente familias por diferentes razones van perdiendo digamos, ese hilo conductor. En el caso de nosotros, a través de mi señor padre, se dio una cosa muy curiosa, porque pues también los tiempos cambian, ¿no? Finalmente mi padre nació en el 25, terminando la Revolución Mexicana, y él ingresa en una dinámica de un México que eventualmente se convertiría en el milagro mexicano, ¿no? Un país con un crecimiento importante, con una movilidad social importante.
Y mi padre fue como muchas personas de su generación, amistades principalmente de él, ¿no? Gente como Emilio Azcárraga Milmo, gente como el presidente de la Madrid. Entonces, participaron en todos esos años, pues, de un mundo que era muy, muy de ellos. En el caso de mi padre, él ingresa en el colegio de Derecho, pero él nunca ejerce como abogado. Él, de hecho, curiosamente se da a conocer como periodista de sociales. Él inicia su carrera, ¿no? Documentando y de alguna manera escribiendo sobre los vaivenes de la sociedad mexicana, una situación muy particular, muy chistosa, ¿no? Ensalada Popov, RSVP, Ayer en Sociedad, eran varias de sus columnas que eran lectura obligada durante muchos años para entender el chisme de la sociedad mexicana. Al mismo tiempo nace el radio, la radio. Mi padre es de los originales que tiene programas en ese medio, y posterior, un poco posterior a eso, nace la televisión. Eventualmente también mi papá participó en la televisión durante 30 años, con programas tan importantes como Mesa de Celebridades y eventualmente Sin Comentarios, que se transmitía a nivel nacional en el Canal 5. Incluso mi padre en 1981 llegó a tener el récord mundial, no nada más de México, sino que del mundo, de número de programas de televisión por su recurrencia en la televisión. Al mismo tiempo, pues, ¿no? En las salas de cine, que le pertenecían a una sola empresa, en esa época había un monopolio que se llamaba, Compañía Operadora de Teatros S.A., que eventualmente se volvería una paraestatal. Pasaban un noticiero que se llamaba Noticiero Continental antes de todas las películas. Entonces, hubo una época en donde mi padre, pues, se presentaba en todos estos diferentes medios, era toda una industria, y se plasmaba como un líder de opinión en una época en donde se tenían que navegar las aguas con cierta cautela en términos políticos, pero al mismo tiempo, pues sí, gozaban de una libertad importante en muchas cosas, en la medida de que no se metían con el partido oficial. Un poquito como lo que está sucediendo ahora en México a partir de la llegada del partido único, ¿no? Entonces, pues era un momento muy interesante. Mi padre, gracias a todo eso, tuvo oportunidad de juntarse con muchas de las principales personas, presidentes de diferentes países. México estaba de moda. Y al final, bueno, en los últimos años de su carrera, él le pide a sus amistades, en este caso los diferentes presidentes de México de su época, le pide al presidente José López Portillo la oportunidad de representar a México en Canadá. Se vuelve embajador de México en Canadá y estuvimos 6 años. Luego le pide al presidente de la Madrid la embajada en Suiza. Estuvimos en Suiza 4 años. Y eventualmente al presidente Salinas le pide el consulado general en Nueva York. Entonces, mis papás, ahí sí yo ya estaba en esa transición entre terminando la preparatoria y empezando la universidad, misma que estudié en Georgetown, en Washington. em, bueno, el consulado en Nueva York. Entonces, fue para mí pues una niñez y una juventud muy ligada a todos los temas internacionales, y eso fue lo que para mí pues representó, digamos, ese legado familiar, ¿no? Una serie de actividades públicas, una serie de actividades que siempre tenían como finalidad pues mejorar las condiciones de nuestro país por una razón, por un medio u otro, ¿no? Ya sea a través de la cultura que mi padre llevaba por medio de la televisión a los hogares mexicanos, o eventualmente en representación de nuestro país en diferentes países alrededor del mundo. Hagamos una pausa. En todo este devenir de la carrera profesional de tu padre, de estudiar abogado, después dedicarse al periodismo y curiosamente en una época de México donde el periodismo social era importante en nuestro Claro. país, todos los principales periódicos de México tenían una sección de sociales
muy, muy importante, y después ser un político y ser un embajador de nuestro país fuera. ¿Qué fue lo que te fue impregnando desde el punto de vista del legado en tu persona? ¿Cómo te fue moldeando a que el día, ya que eras adulto, habías terminado la universidad, decides dedicarte un periodo de tu vida también a la política? ¿Pero qué fue lo que te fue marcando esta etapa de tu padre? Claro. Pues mira, o sea, hay mucha gente que habla acerca de que, ¿no? De que qué increíble experiencia vivir en Canadá, en Suiza, en Estados Unidos a lo largo de tantos años. La verdad es que para mí, pues, ¿no? Un periodo, o sea, irse un par de años a un lugar, pues es una experiencia, pero cuando yo tenía 6 años, nos fuimos a todos estos países. Yo regreso después de la universidad, entonces fueron 16 años, de 6 a 22 que yo estuve fuera. Por lo mismo, en realidad, para mí es imposible separar una cosa de la otra. O sea, yo soy producto de eso. Habiendo dicho eso, pues con un vínculo muy importante para con México, con un amor muy fuerte para con mi país. Yo soy parte de una generación muy peculiar que termina, o sea, yo estaba en Washington, en Georgetown, estudiando en la Escuela de Asuntos Internacionales y de Políticas Públicas cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Entonces yo soy parte de esa generación que había visto triunfar la democracia liberal. Es decir, para nosotros, ¿no? Si recuerdas Francis Fukuyama, todos estos pensadores, todos estos filósofos políticos hablaban del fin de la historia, ¿no? Del triunfo de la democracia liberal. Entonces nada más era cuestión de tiempo que todo el mundo iba a ser libre y rico, ¿no? O sea, era una época de un enorme optimismo, de que se creía que la naturaleza del ser humano era hacia el progreso, hacia la mejora, hacia cada vez tener mayor prosperidad, mayor niveles de paz, mayor niveles de democracia. Eso era un hecho. O sea, alrededor de mí, pues estaban los arquitectos del sistema de la posguerra. O sea, yo recibí, o sea, yo tuve como profesores a Kissinger, a Madeleine Albright, a Zbigniew Brzezinski. Clinton había ganado la presidencia, él había sido egresado también de mi universidad. Entonces todos estos eventos internacionales que se se llevaban a cabo en el campus, enfrente de mí, literalmente enfrente de mí, cuando accede China, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio, desatando la creación más importante de riqueza que se había visto en la historia del mundo, por lo menos en un tiempo tan corto. Salieron 400 millones de chinos de la pobreza. Y era un esquema que ya había funcionado en otros lados. O sea, lo habíamos visto funcionar en Alemania Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, lo habíamos visto funcionar en Japón, lo habíamos visto funcionar en Corea del Sur, que había transitado, al igual que todos estos otros países, de una dictadura a una democracia vibrante y próspera. Lo habíamos visto en la República China en Taiwán. Entonces, para nosotros pues era casi un artículo de fe. Entonces, yo salgo de ese proceso como un poquito como alfil o soldado de la democracia, de una democracia basada también, una socialdemocracia basada en el libre mercado, pero al mismo tiempo con elementos que permitían la distribución de la riqueza, y llego a México con ideas de ese estilo. Ahora, mi primer trabajo fue en el sector privado, porque yo siempre he sido ferviente creyente que los dos sectores se deben de complementar, y es importante que ambos tengan, cualquier persona que esté involucrado ¿no? Que quiera un cierto nivel de trascendencia, pueda participar en ambos sectores. Yo regresé a México reclutado por Procter Gamble. Mi primer trabajo fue como gerente de marca de diferentes marcas a nivel nacional, ¿no? Pantene, Head and Shoulders, Chocomilk. Y esta empresa transnacional me dio una gran oportunidad de tener mucha responsabilidad
evidentemente ganar bien, pero también estar en México y conocer mejor al país, ¿no? A través de estas marcas con presencia nacional, pues hacíamos mercados de prueba, estábamos ¿no? en los diferentes supermercados del país y trabajando con todos los insights o los conocimientos o los aprendizajes de lo que es el consumidor mexicano, que finalmente pues nos lleva al seno de la familia mexicana, que son los patrones de consumo del mexicano, que están determinados por las preferencias y demás. Entonces, vas conociendo a profundidad el país a través de sus ciudadanos, a través de sus diferentes consumidores, y eso fue el inicio de mi carrera. Y eventualmente a mi padre le da una embolia y pues ya me tengo que independizar. Aquí hagamos una pausa y te iba a preguntar si para entonces tu papá seguía vivo, pero tu papá vio esta transición tuya y este surgimiento de esta triunfo de la Más o menos. democracia a nivel mundial, que era, Ah, sí. pues era una hipótesis, ¿no? Era una esperanza que todos teníamos, ¿no? Pues mira, para nosotros, o sea, para los que lo vivimos en el corazón digamos, del lado que había ganado la Guerra Fría, la verdad es que era mucho más que una esperanza. O sea, para nosotros era un artículo de fe. O sea, Mm. realmente lo habíamos visto en todas las sociedades, lo habíamos visto entre los chinos, entre los japoneses, entre los alemanes, o sea, o sea, realmente, y cuando sucedió que la Unión Soviética se colapsa, o sea, fue una validación tremenda acerca de que este era el camino. Mi padre, como había vivido, pues, ¿no? Los vaivenes de México, de un México que no supo efectuar esa transición a nivel temprano, y no le tocó la parte, porque mi padre justamente en 1994, 95, le da una embolia, entonces no le toca la democratización en México de 1997 en adelante, ¿no? Él no Ujú. vive esa etapa, que francamente fue heroica, o sea, fue una etapa del país increíble, o sea, lo que sucedió a partir de 1997 hasta el 2000, pues ponle el 2016, 2018 realmente fue una etapa de un México que había logrado la democracia electoral a plenitud. De hecho, México diseñó y desplegó el sistema democrático más sofisticado jamás visto en el mundo, ¿no? O sea, a través de los diferentes mecanismos de un IFE que llevaba a cabo las elecciones con una pulcritud increíble, entrenando a 2 millones de ciudadanos en cada una de las elecciones de manera profesional, pero de manera inteligente, la ciudadanización de los procesos electorales, la credencialización de toda la población mexicana con diferentes salvaguardas, el monitoreo por parte de los diferentes partidos en todas las casillas. O sea, todos esos sistemas que hizo México fueron de primer nivel. O sea, nadie más llevó a cabo un proceso democrático tan completo como lo hizo México en ese pequeño periodo de tiempo. Eventualmente, pues bueno, ya sabemos que el nuevo partido único no tiene, bueno, ha concentrado el poder y ha hecho para atrás muchas de esas reformas, inclusive pues ya se acaba todo el periodo de la democracia en México. Pero durante esa época, pues sí era un momento de gran esperanza, y eso sí no lo llegó a ver mi papá. Entonces, él veía eso con un poquito de recelo porque pues, finalmente su experiencia lo había arrojado a otra cosa, pero al final del día, él ya en esos años ya le había bajado muchísimo el ritmo. Cuando le dio su embolia, realmente lo perdimos, o sea, lo perdimos realmente en el 95. Él moriría hasta el 99, pero él realmente dejó de participar pues realmente dejó de ser coherente en su habla y Ujú. demás en el 1995, ¿no? Oye, Agustín, y algunos se preguntarán por qué hoy tenía ganas de platicar con Agustín Barrios Gómez alrededor del legado. Porque no nada más es lo que nuestros papás construyen a manera de empresa, ¿no? O a manera de patrimonio, sino lo que nos van dejando a nivel de valores, de enseñanzas, y que vale la pena
cuidarlo, pero también ponerle semillita a lo que va a seguir siendo el legado de tu familia. ¿Cómo definirías eso que tu papá y tu mamá te inculcaron y te dejaron y que te ha llevado hasta donde hoy estás? Eh, y en este transitar de también ser político, ¿no? Meterte, quedarte en México, participar en la vida pública mexicana, ¿no? Y hoy Claro. emprendiendo también un negocio muy importante a nivel de un fondo de inversión interesante, buscando también el crecimiento patrimonial, no nada más tuyo, sino de diferentes familias. Así es. Sí, mira, o sea, en realidad, gracias a todas esas inquietudes de mis papás, porque ahí sí voy a incluir ambos, pues se veía como una responsabilidad de aquellos que tenemos la oportunidad de participar, y de tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y justamente gracias a eso, o sea, yo tuve una serie de empresas, que incluyeron restaurantes, bares, tuve una comercializadora y demás que fue creciendo, pero al mismo tiempo llevé mi vida profesional en paralelo, de tal manera que estuve en Grupo Radio Centro con un programa todos los días, sobre temas de actualidad durante 3 años y eventualmente me lancé más a la vida pública a través de procesos electorales compitiendo por la jefatura delegacional Miguel Hidalgo en el 2003 y eventualmente ganando la Diputación Federal para Miguel Hidalgo, en ese momento Distrito Federal, en el 2012, que fue la legislatura, la 62ª legislatura, que fue una gran legislatura, la legislatura de las reformas estructurales, en donde implementamos unas 11 reformas estructurales de clase mundial, que fue, pues, digamos, el apogeo de todo ese esfuerzo de reformador y democrático que llevó a cabo nuestro país. Y yo luego a partir de ahí, pues ya hubo un cambio de régimen y pues se echó para atrás todo ese progreso que habíamos logrado. Pero lo que sí fue, pues fue una gran oportunidad para nosotros en la Cámara de Diputados de llevar a cabo unos procesos que de haberse permitido prosperar, pues habrían tenido un enorme impacto positivo en la vida de los mexicanos. Ya para el 2015 ya se veía que todo el paradigma, no nada más en México, sino a nivel internacional, estaba cambiando, que ya la democracia, como ya no era un valor, de la ciudadanía, ya, más bien se estaban buscando, pues, cultos a la personalidad, concentración de poder, todo lo que hemos visto en varios diferentes países. Y fue en ese momento, en el 2015, que yo recojo un poco digamos, mi sentir. em, pues yo había sido, o sea, yo me había forjado para ser partícipe dentro de un sistema democrático. Yo no era bueno para un sistema en donde existía una especie de tlatoani al cual se le tenía que rendir homenaje y digamos que toda la corrupción personal y nacional que nace de un sistema con ese nivel de concentración de poder. Y por lo mismo me decido retirar de la vida pública. Em, Finalmente todavía con los mismos, con las mismas obligaciones y con las mismas responsabilidades de familiares y demás, y por lo mismo tuve oportunidad justamente de lanzar un fondo patrimonial, un fondo patrimonial de rentas. Este es un fondo en donde hemos logrado canalizar los recursos de, pues, muchos, ya cientos de inversionistas, de family offices y demás, logrando, y lo hemos logrado a lo largo de los últimos 9 años, desde que iniciamos, un track record perfecto en términos de distribuciones y demás, para proteger el patrimonio y para generar los ingresos que están buscando nuestros inversionistas y uno mismo, ¿no? O sea, yo de alguna manera lo diseñé un poco para las necesidades que yo y mi familia teníamos respecto de la gestión de un patrimonio. Y esto te ha permitido, Agustín, pues tener conversaciones interesantes con estas oficinas de familia que concentran patrimonios importantes, pero que también Claro. están salvaguardando este legado que les ha dejado cada uno de sus familias. Eh,
¿Qué has visto como un hilo conductor que une estas familias que de repente deciden confiar en tu modelo y darte el mandato de inversión? Claro, hemos visto grandes cambios en este sector económico porque a lo largo de las últimas décadas hemos visto una mucha mayor concentración de riqueza, pero lo interesante es que se ha masificado. O sea, por un lado, ha habido un estancamiento por parte de las clases medias mundiales, ¿no? No nada más estoy hablando de México, estoy hablando a nivel mundial. Las clases medias se han estancado, en términos patrimoniales y la están teniendo, pues, difícil, ¿no? En todas partes del mundo. Y al mismo tiempo, lo que originalmente era, digamos, el ámbito de exclusivo de unas cuantas familias se volvió mucho más amplio. O sea, hoy en día la cantidad de personas con un patrimonio importante suficiente para crear un family office. Un family office en realidad no es eficiente si no representa pues por lo menos unos 25 mínimo, en realidad 50 millones de dólares. Entonces han proliferado estos esquemas, digamos, estos grupos de inversionistas que antes en realidad eran una pequeña minoría, o sea, no se veía esa, digamos, esa enorme cantidad por lo menos en número, si no es en porcentaje, pero en número, han proliferado estas fortunas de diferentes familias a nivel global y México no ha sido la excepción. O sea, tú de repente te topas con familias en lugares que pues, no pensarías, ¿no? Ciudades secundarias o inclusive terciarias a nivel nacional, que pues arrojan unas fortunas importantísimas, ya sea basadas en temas del campo, en temas de desarrollo de bienes raíces, en temas, ¿no? Todos estos esquemas. Entonces, todo eso ha cambiado. O sea, realmente es algo impresionante cómo han proliferado estos nuevos esquemas de family offices. Y gracias a eso, pues se ubican ciertas oportunidades de diversificación. Nosotros, de hecho, somos una herramienta de diversificación. O sea, nosotros somos un fondo de ingresos recurrentes, ¿no? Nuestros ingresos se distribuyen trimestralmente y se basan sobre contratos forzosos de largo plazo con empresas AAA en propiedades principalmente industriales en Estados Unidos. Estamos diversificados tanto geográficamente, estamos en 15 diferentes ciudades en Estados Unidos, como en términos de riesgo contraparte. Tenemos 170 inquilinos, ninguno representa más del 5%, entonces, y con un track record perfecto ya de 9 años de distribuciones. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un apetito para un cierto porcentaje del portafolio para que genere esa, bueno, por un lado, que haya la protección del capital, que es tu mandato principal, y segundo, que tenga ingresos atractivos considerando el nivel de riesgo. Entonces, si nosotros hablamos de un ingreso, palabras más, palabras menos, de un 10% en dólares, y que traemos ese track record que lo respalda, pues hay un interés por parte de los inversionistas de tener ese acceso a ser dueños de un portafolio diversificado. Tenemos la particularidad también que somos evergreen, ¿no? Entonces, eso quiere decir que constantemente estamos ampliando el portafolio, constantemente estamos comprando nuevas propiedades y constantemente nuestros inversionistas se están viendo más y más diversificados. Y eventualmente también están aprovechando el hecho de que nos hemos vuelto, digamos, un referente en nuestros mercados principales. La verdad es que ha sido un fondo muy exitoso, de tal manera que constantemente estamos comprando propiedades por debajo del precio de mercado, lo cual nos permite también generar valor para nuestros inversionistas, no nada más desde el lado del cash on cash, ¿no? Desde el lado de los ingresos recurrentes, sino también desde el lado de la TIR, que es cuando ejecutamos ventas estratégicas, cuando ya cada una de las propiedades cumple sus objetivos de negocio. Y hablando un poquito de legado, eh, ¿cómo estás visualizando el pasar este legado de emprendedurismo, de lo que tu familia te ha inculcado, a la siguiente generación, a tu hija? En ese Claro. sentido,
sabiendo de antemano que tu hija está buscando un derrotero profesional totalmente diferente al tuyo, ¿no? Pero que también, pues, de alguna manera, el día que tú te vayas, ¿no? Alguien va a tener que cuidar y salvaguardar esta parte del legado y de la historia de tu familia. Claro, a ver, tú sabes que la gente tiene diferentes objetivos y el camino de cada quien es el camino y de cada quien, ¿no? Yo respeto mucho, o sea, particularmente viniendo de una familia como la mía, en donde cada generación pues ha tenido su éxito, o sea, yo me voy ya 4 o 5 generaciones atrás y la verdad es que son personas que sí tuvieron un impacto en el mundo que les tocó, pero cada uno diferente, ¿no? O sea, llámese un Justo Sierra, o llámese un Luis Méndez, ¿no? 3, 4 generaciones atrás, llámese un Agustín Barrios Gómez primero, que fue mi abuelo, que fue un gran abogado, una persona muy respetada, y un periodista importante, llámese un Agustín Barrios Gómez segundo, que fue mi padre, que pues brilló en la parte de traer, o sea, y de comunicación, de traer la cultura a México. Yo todavía, cuando voy a lugares como Hermosillo y demás, pues, o sea, gente ya un poco grande, porque pues fue hace muchos años, se acerca conmigo y me dice, oye, pues yo veía a tu papá, y tu papá me abrió el mundo, ¿no? O sea, te estás hablando de que inclusive ciudades tan importantes como Monterrey, realmente su conexión con el mundo eran los canales de televisión a nivel nacional y llegaba un vuelo, un DC-9 o lo que fuera de Aeroméxico, llegaba con los periódicos y párale de contar. O sea, incluso ciudades que hoy en día son importantes eran o sea, eran espacios muy, muy, muy perdidos en el espacio con poco contacto. Entonces, cuando mi papá hacía programas especiales, sin comentarios, y hablaba del mundo entero y traía imágenes del mundo y y les platicaba de la cultura, los sistemas políticos, de lo que estaba pasando alrededor del mundo, pues realmente sí era un legado de traer el mundo a México. Y eso lo agradecen pues millones de mexicanos en su momento, me lo han agradecido a nivel personal miles de personas. Y eso pues es muy bonito. Aparte de que pues evidentemente todo el tema diplomático, en donde se lograron pues un sinnúmero de intercambios y de beneficios para ambos países en representación de México a lo largo de tantos años como diplomático. Entonces, pues yo recojo eso, eh, por un lado, en el tema de la vida pública, y pues yo hice lo que pude durante el espacio que me tocó eso, y ahora desde la perspectiva de cuidar y hacer crecer el patrimonio de mis inversionistas, como una gran responsabilidad que tengo, y pues que hemos hecho ya prácticamente una década con un enorme éxito. Entonces, yo creo que lo más importante, y particularmente ahora que es lo que estamos viendo, digo, hay ciertas condiciones, ¿no? O sea, hay ciertas familias que están muy ligadas a una empresa familiar. Y entonces ahí se tienen que entender de una manera, cada quien tiene que entender su futuro en ese contexto. En el caso de mi familia, Sofía, mi hija, pues sabe perfectamente bien que tenemos ¿no? Este legado empresarial. Ella sí está, ¿no? Buscando su derrotero más en temas artísticos y culturales, pero al mismo tiempo, tú sabes, Alejandro, que este es un mundo con muchos cambios. O sea, hay que ser bueno en muchas cosas. Entonces, mi sugerencia, y pues bueno, por el momento mi hija tiene 17 años, pero próximamente tendrá oportunidad de hacer alguna, ¿no? De estar de becaria, de hacer algunas prácticas profesionales en mi empresa, para que sepa, pues, de todo en ese sentido. Yo creo que la clave ahorita como legado para todas las familias, lo más importante es darles las herramientas a las nuevas generaciones para que puedan navegar un mundo en donde lo único seguro es el cambio, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y eso significa que, por un lado, sí, o sea, mi hija tendrá todo mi apoyo para cumplir
con todos sus deseos profesionales en el ámbito de la literatura y en el ámbito cultural y en el ámbito de la creatividad, pero al mismo tiempo, pues yo me tengo que asegurar que es una persona que sabe y que conoce de los temas financieros, que son los temas que pues no nos dan oportunidad de que todo lo demás funcione, ¿no? Entonces las finanzas es una parte clave y ella está muy consciente que va a tener que entender todo eso. Y eventualmente, ya sea como accionista o como operadora de la empresa, pues ella tendrá que encontrar su propia relación con las próximas generaciones de mis socios, y con las personas profesionales que nosotros contratemos para manejar nuestra empresa, en este caso nuestro fondo, ¿no? A lo largo de los próximos años. Y tocando un poquito en temas de estructura, y hablamos ya ahorita un poquito de cómo preparar a las siguientes generaciones para ser ya sea operadores o futuros dueños responsables, ¿qué han hecho ustedes en el Es fondo correcto. a manera de institucionalizar para poder trascender y poder visualizar también otras oportunidades, Agustín? Pues bueno, de entrada, el punto de partida es entender que finalmente, aunque nosotros a nivel individual, todos mis socios somos inversionistas en el fondo, porque pues finalmente, ¿no? Yo lancé este fondo, con la idea de cumplir con las necesidades patrimoniales propias. Al mismo tiempo, hoy en día, pues somos un pequeño, ¿no? Somos un pequeño porcentaje de un pastel mucho más grande. Somos un fondo ya de más de $500 millones en términos de assets under management. Y por lo mismo, pues nuestra principal responsabilidad es asegurar la gestión entonces, o sea, digamos, de este patrimonio que hoy se representa cientos de familias, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, lo primero es, como tú bien sabes, pues el tema de la gobernanza, ¿no? Nosotros tenemos un comité de inversión que es el órgano rector en donde estoy yo y está mi socio, el que es actualmente el director general, y yo ya soy el presidente de la empresa. Y estamos en ese comité de inversión, pero no tenemos voto. ¿Por qué? Porque seríamos juez y parte. O sea, nosotros como personas que operamos el fondo, presentamos las oportunidades de compra y las peticiones de venta al comité de inversión, en donde está representado hoy en día el 26% del capital y donde tenemos miembros que son completamente independientes. Entonces, esa gobernanza corporativa, ¿no? Ese gobierno corporativo es fundamental, ¿no? Y tiene que ser independiente. Ahí nosotros no podríamos tener voto, porque justamente como somos personas que operamos el fondo y que obviamente vamos a llevar propuestas que nos hacen sentido a nosotros, pues no podemos ser juez y parte. Entonces yo creo que uno de los temas más importantes para cualquier organización y cualquier familia que busca resguardar su tema patrimonial es asegurar que su gobierno corporativo tenga una cierta independencia. Y eso es lo que nosotros hemos ejecutado a través del comité de inversión como órgano rector del fondo. Y todas las decisiones, ya sea de compra, de distribución de ingresos y de venta de propiedades, pasa únicamente por ahí. O sea, no es algo que nosotros decidimos como a nivel personal. Esto es algo que tiene un órgano colegiado que representa más de la cuarta parte de todo el capital invertido y que tiene también un par de miembros que profesionales de la industria con enorme conocimiento, con múltiples décadas de experiencia profesional en el gremio, que son los que toman la decisión. Y eso sería una sugerencia que yo le haría a cualquier organización que busca trascender en el tiempo, ¿no? O sea, les ha permitido fortalecer controles sin perder esta visión de futuro hacia dónde queremos llevar. Y también les ha permitido tomar mejores decisiones, pues porque tienes expertos, como tú bien decías ahorita, expertos con décadas de experiencia en el sector. Y que de alguna manera, Completamente. en un tema de sucesión, el día que tú no estés, pues este órgano de gobernanza le va a permitir también a tu hija
pues participar y tener expertos que le ayuden a tomar mejores decisiones desde el punto de vista patrimonial personal de tu familia, Evidentemente, ¿no? Y, 100%. y en Y el, no va a ser una cuestión en donde todo se muere conmigo o todo se muere con mi socio. exactamente. Y en este contexto también, ¿cómo estás salvaguardando esta historia de tu familia para que no se pierda el día que tú no estés? Porque la verdad es que lo veo constantemente en muchas familias empresarias en donde no documentan la historia de sus familias y la verdad es que el día de mañana que no estén se va a perder. ¿Has hecho algo en ese respecto? Interesante que lo digas, porque vengo de una familia de mucho escribir, pero de poco escribir sobre nosotros. O sea, a mi papá, la verdad es que mucha gente, mucha gente le pidió que escribiera sus memorias, no lo hizo. Se perdió esa oportunidad y luego me lo han pedido a mí, pero el problema con yo tratar de retratar pues la vida de mi padre es que es un México que yo no viví. O sea, yo no nada más no viví el México del milagro mexicano en donde él hizo la mayor parte de su carrera profesional y el nacimiento de los nuevos medios, primero de radio, luego televisión, y todo lo que fue el desarrollo, ¿qué? El desarrollo estabilizador que de la época. Este, no nada más no viví eso, sino que aparte la parte que me hubiera correspondido vivir, que era justamente ese México de los años, finales de los años 70, 80 y 90, tampoco lo viví porque estaba yo fuera. Entonces, curiosamente, pues yo no me sentí con la seguridad de poder retratar esa vida de mi señor padre. Y ahora que me preguntas acerca de lo que significa para mí, porque pues finalmente sí he vivido también tiempos interesantes y he tenido oportunidad de convivir con personas de gran trascendencia a nivel nacional y a nivel internacional, pues es algo que sí, eso va a tener que ser una decisión propia, ¿no? Porque finalmente las conversaciones que he tenido con mi hija sí han incluido elementos de todo esto, obviamente, pues es el legado que yo le comparto, son los aprendizajes que yo tengo, que pues están evidentemente basados sobre mis propias experiencias. Entonces, ahí está un poco abierto a debate acerca de si en algún momento voy a escribir un libro. Curiosamente, la semana ¿qué es? Esta semana tengo la presentación de un libro del embajador Héctor Cárdenas, que es todo un personaje, que fue un gran amigo de mi papá y hoy en día es amigo de mi señora madre, que fue embajador de México en Rusia, en Egipto, en varios países africanos, y él escribió sus memorias y están muy divertidas, están muy bien escritas. Ya tendré que tomar una decisión personal acerca de si eso es algo que yo quisiera compartir, con mi hija y con el mundo, ¿no? Porque finalmente también hay un tema ahí, Pues mira, pero toma mucho tiempo. la historia es quien la escribe y yo siempre invito a las familias con las que converso es no dejen pasar la oportunidad de documentar la historia de su familia. Te lo dejo ahí como probablemente un futuro proyecto Claro. 226, mi querido Agustín, porque hay que recordar una cosa, tenemos la gran ventaja hoy que todavía muchos personajes de la vida de tu padre, que intercambiaron experiencias con tu padre, siguen vivos. Ya nos quedan pocos, porque mi padre también era del 25, me explico, pero todavía hay manera Sí. de, tu madre está muy bien de salud, ella vivió toda esta etapa con tu padre, yo creo que vale la pena documentarla para futuras generaciones. ¿Qué te llevas de aprendizajes que crees que las Sí. familias empresarias que hoy nos escuchan se podrían llevar de todo trayectoria de tu vida y de tu padre y de la salvaguarda del legado que has tenido a lo largo de los años? Pues mira, yo creo que queda muy claro que todos los que tenemos las oportunidades en términos educativos, en términos de gozar de posiciones de toma de decisión, ya sean empresariales o en la vida pública, tenemos una
pues tenemos una responsabilidad, primero ante nuestros, ¿no? Ante nuestros empleados, ante nuestros clientes, en nuestro caso, ante nuestros inversionistas, tomar muy en serio eso, no creérnosla en términos de que nosotros siempre vamos a ser los que tomamos las decisiones correctas, establecer mecanismos institucionales de toma de decisiones en donde podamos proteger nuestro patrimonio, nuestra organización, nuestra empresa de las decisiones arbitrarias, incluso de nosotros mismos. Creo que eso es una parte fundamental. También yo sugeriría, y esto también me lo impartió mi padre en el sentido de que tuvo la oportunidad por primero de ser periodista muy exitoso y luego eventualmente de ser diplomático y en ese sentido tener esa flexibilidad y la capacidad de transitar de un mundo profesional a otro. Eso es algo que yo he aprovechado mucho. Yo me he reinventado 7 veces profesionalmente. Entonces, y en términos generales, digamos que con más aciertos que fracasos, aunque también los fracasos son muy importantes. Recordar también eso, que los fracasos son muy importantes y que aprendemos mucho de ellos. Y también, yo creo que más que buscar que nuestros hijos eh, eh, necesariamente hagan lo que nosotros hicimos o lo que nosotros hacemos, yo creo que más bien inculcarles la parte de los valores que nos han motivado a lo largo de la vida. O sea, y no estoy hablando de valores de dientes para afuera, o sea, estoy hablando de verdaderamente, pues, ¿por qué te levantas todos los días en la mañana, no? Y eso también aprovechar para hacer digamos, un reconocimiento personal acerca de lo que es lo que nos motiva, porque en una de esas también nos damos cuenta que lo que nos motiva no es exactamente lo que nos gustaría que nos motivara, ¿no? Tal vez no nos gusta, o sea, nos gustaría que fuéramos un poquitito más, ¿no? Un poquitito más concentrados, o sea, un poquito más dedicados al bienestar de las personas que nos rodean y no necesariamente nada más dedicados al beneficio inmediato personal, ¿no? Eso es tal vez una autorreflexión que nos pueda llevar a ese proceso. Y compartir ese tiempo con nuestros hijos, como mentores. Yo he tenido la oportunidad de ser mentor de varias personas a nivel profesional en todos los diferentes ámbitos y siempre yo me he dado el tiempo, y ese es un compromiso conmigo mismo, de que cada vez que alguien, un joven, una persona joven, busca esa guía, profesional y personal, siempre mi compromiso conmigo mismo siempre ha sido, brindarle ese tiempo, para sentarme y para tratar de entender cuál es su perspectiva y qué le puedo yo compartir de mi experiencia que le pudiera ser de beneficio. Eso es, pues, realmente lo que yo resaltaría. Pues muchísimas gracias, te agradezco estos minutos que me has dedicado, mi querido Agustín. Te deseo muchísimo éxito este 2026 que apenas está arrancando y que sigas construyendo ese legado que tus padres te dejaron. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Esperemos así hacerlo. Estamos muy motivados en ICP, en International Capital Partners, para este 2026. Buscamos otro año de crecimiento y de éxitos y de servicio a nuestras familias inversionistas para temas patrimoniales, que es finalmente el objetivo que nos alienta en el trabajo. Te mando un Pues abrazo. ha sido un placer tenerte en Familias en los Negocios una vez más, un episodio más lleno de aprendizajes. Gracias, Agustín. Gracias a ti, Alejandro. Al cierre de esta conversación con Agustín Barrios Gómez, queda claro algo muy importante. El legado no es algo que se recibe pasivamente, es algo que se interpreta, se honra y se transforma. Hoy nos llevamos aprendizajes muy poderosos. El primero de ellos, que el legado no se limita a empresas o patrimonios, sino que vive en los valores, en la forma de participar en la sociedad y en las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Como segundo aprendizaje, te comparto que preparar a la siguiente generación no significa imponerles un camino, sino darles contexto, referentes y estructuras para que puedan ser dueños responsables, incluso cuando elijan rutas distintas. Y tercero, que si la historia familiar
no se documenta, se pierde. Y cuando se pierde la historia, se pierde identidad, se pierde sentido y se pierde continuidad. Las familias que logran trascender generaciones no son las que acumulan más, son las que entienden que vale la pena cuidar y que debe evolucionar. Agradezco el apoyo de London Consulting Group, firma que he visto acompañar a múltiples empresas familiares, privadas y públicas en la profesionalización de sus procesos hasta lograr ser competitivas. Si algo de los temas que traté hoy resuena contigo, te invito a escribirme al canal de YouTube o a seguirme en Spotify. Y si algo de esta conversación te hizo sentido, mándame un comentario o búscame en LinkedIn como Alex Méndez Family. Me encanta seguir la conversación con familias que están pensando seriamente en su legado. Gracias. Y hablando de crecimiento real, en London Consulting Group, creemos que la transformación comienza cuando los líderes deciden actuar. Growth Stories, una serie que presenta casos de éxito de líderes que transforman visión y estrategia en acción. Descúbrelo en nuestro canal de YouTube y landing page. Hoy observas, mañana puedes liderar el próximo Growth Story, reimaginando los resultados, redefiniendo el futuro. London Consulting Group.